Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy reflexionamos con el libro de Ezequiel, las profecías de Ezequiel. Gesek quiere decir fuerza. El significa Dios. Gesek, el, fuerza de Dios. Entonces, la fuerza de Dios que nos acompaña en este tiempo de Cuaresma, que nos lleva también camino a una verdadera conversión, es decir, a nuestra propia resurrección. Escuchamos de la profecía de Ezequiel, capítulo 44, del 9 y luego del 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Y así continúa esta profecía maravillosa, esta imagen y este simbolismo. Primero dice que surge, o sea, lleva del altar del Señor. El agua, la fuente que va limpiando, es un torrente. La fuente del Señor que va entrando a nuestra vida, ciertamente dice, nos llega hasta cierto punto, hasta los tobillos. Otros 500 metros, en la medida en que nos vamos zambullendo en la fuente que es el Señor, me llega a las rodillas. Allá a veces, otros 500 metros hasta la cintura. Y después ya es un agua en que nosotros tenemos que nadar. Es la gracia del Señor. En esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude siempre y que nos dé la fuerza necesaria para poder llegar hasta la fuente esencial y fundamental. Dios, nuestra fuente. Dios, el agua que nos da vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.